Durante años, Yuki Tsunoda ha sido el outsider más temperamental de la Fórmula 1. Un piloto cuyo talento nunca estuvo en duda, pero cuya constancia siempre fue cuestionada. Cuando Red Bull finalmente le dio la oportunidad de ascender al equipo principal junto a Max Verstappen en 2025, parecía el momento de la redención definitiva. Era su chance de demostrar que no era solo un superviviente del pelotón medio, sino un verdadero contendiente. Pero lo que debía ser su temporada consagratoria se convirtió en una pesadilla. Incapaz de descifrar los secretos del RB21, enfrentado en pista con Liam Lawson y obligado a ver cómo Verstappen se alzaba con victorias mientras él naufragaba en el fondo. La historia de Tsunoda en 2025 oscila entre la oportunidad y el desastre, entre la promesa y la frustración. Tras 5 temporadas de dudas sobre su carácter demasiado impulsivo e irregular, la promoción al asiento de Red Bull debía ser su reivindicación. Japón soñaba con volver a tener un verdadero estandarte en la Fórmula 1. Sin embargo, lejos de brillar, Yuki cayó en el rol más cruel del deporte: ser compañero de Verstappen. En cifras, la brecha es abrumadora. Tras 16 carreras, Max suma 230 puntos y peleas constantes por podios, mientras que Tsunoda apenas ha cosechado 12, 3 de ellos con Racing Bulls antes del ascenso. La diferencia con su compañero es incluso mayor que la que costó el puesto a Sergio Pérez un año atrás, y todos saben lo rápido que Red Bull corta la paciencia. Monza fue la fotografía perfecta de este declive. En clasificación, Tsunoda quedó a 8 décimas de Verstappen en Q3, una eternidad en términos de F1. En carrera, Max celebró su tercera victoria del año, mientras Yuki se arrastraba hasta el puesto 13, a más de 80 segundos de distancia. Es cierto que sufrió daños en el suelo tras un choque torpe con Lawson, pero las excusas nunca suavizan el juicio de Helmut Marko, y esta vez lo tildó de increíblemente estúpido. La ironía es que Red Bull había elegido inicialmente a Lawson para dar el salto al primer equipo en lugar de Tsunoda. Pero el neozelandés no resistió ni 2 fines de semana, y el japonés fue repescado como la opción lógica. Con más experiencia, debía imponerse. Sin embargo, en lugar de florecer, parece otro sacrificado por la maldición del segundo asiento. Gasly, Albon, Pérez. Todos fueron devorados por la tarea imposible de seguir el ritmo de Verstappen. Yuki, que debía ser la excepción, ha terminado reforzando el mito. Lo que era una oportunidad de redención se transformó en el capítulo más duro de su carrera. Mientras tanto, los pasillos de Red Bull hierven con rumores. La academia está llena de jóvenes talentos, y el nombre de Isack Hadjar suena con fuerza como el candidato predilecto para 2026. En el paddock ya circula la versión de que el asiento es suyo salvo catástrofe. Detrás viene Arvid Lindblad, otro diamante en bruto. Y con Honda a punto de retirarse como socio de Red Bull al final del año, Tsunoda pierde también su principal escudo político y comercial. Sin el respaldo de la marca japonesa, sus posibilidades de conservar el asiento se reducen drásticamente. En la Fórmula 1, las alianzas pesan tanto como los cronómetros. Aún así, no todos en Red Bull están listos para dar por perdido a Tsunoda. Laurent Mekies, actual jefe del equipo, ha salido en su defensa en varias ocasiones, subrayando avances modestos pero constantes. Señala el regreso a los puntos en Zandvoort, las distancias más ajustadas en clasificación en Budapest y Spa, e insiste en que hay progresos que no se reflejan del todo en la tabla. Para Mekies, Yuki merece tiempo y confianza. Pero en un entorno tan despiadado como la Fórmula 1, los discursos de apoyo pesan poco cuando los números muestran una brecha tan brutal frente a Verstappen. Al final, lo único que decide es el cronómetro. Incluso el propio Tsunoda parece atrapado entre la esperanza y la resignación. En sus declaraciones a la prensa se percibe un tono apagado, casi derrotado, como si entendiera que su destino ya no depende de él. Tras Monza, cuando le preguntaron si estaba haciendo lo suficiente para seguir en la F1, respondió con frialdad: "No es fácil, pero tienes que hacerlo". Habló de creer en sí mismo, de pequeñas mejoras en su ritmo a una vuelta, pero no mostró rebeldía ni orgullo desafiante.
no prometió acallar a los críticos ni juró demostrar que estaban equivocados. Más bien, pareció aceptar que la decisión final está en manos de otros. Quizá la valoración más dura vino de Franz Tost, su ex jefe en AlphaTauri. Tost elogió la velocidad natural de Yuki, pero lo acusó de no trabajar lo suficiente en comprender por qué era más lento que sus compañeros. Según él, Tsunoda confía demasiado en su talento puro y dedica poco esfuerzo al análisis minucioso de datos y ajustes finos. En un mundo donde las décimas definen carreras y donde Verstappen establece un estándar casi perfecto, esa falta de disciplina puede marcar la diferencia entre sobrevivir o quedar condenado al olvido. La Fórmula 1 no perdona la falta de método, y menos aún en el seno de Red Bull. Pero la raíz del problema no es solo Yuki. El segundo asiento de Red Bull se ha convertido en el trabajo más ingrato del paddock. El coche está diseñado alrededor de Verstappen, adaptado a su estilo único, agresivo y preciso, lo que convierte a la máquina en un arma letal en sus manos, pero en una trampa mortal para cualquier otro piloto. Pérez no pudo con ello, Gasly y Albon tampoco. Y ahora Tsunoda parece encaminarse al mismo destino. Para los aficionados surge la duda. ¿Es que Yuki realmente está fallando? ¿O es que Red Bull construyó un sistema en el que solo un hombre puede brillar mientras los demás son sacrificados? La paciencia del equipo, sin embargo, no es infinita. En la recta final de la temporada, Tsunoda necesita un golpe de efecto, un resultado inesperado que sacuda las percepciones y lo mantenga con vida en la mesa de decisiones. Helmut Marko ya ha insinuado que la resolución sobre el segundo asiento podría tomarse antes de que acabe el año. Si Hadjar sigue brillando con Racing Bulls, la balanza parece inclinada. Y si nada cambia, el futuro de Yuki podría definirse antes de que caiga la bandera a cuadros en Abu Dhabi. Lo que nació como el sueño de redimirse en Red Bull amenaza con convertirse en el epílogo de su carrera en la Fórmula 1. El desenlace, sin embargo, aún no está escrito. Para Tsunoda, cada gran premio restante es una última oportunidad para cambiar la narrativa. Una pole inesperada bajo la lluvia, una defensa heroica frente a los McLaren o un podio alcanzado a base de constancia podrían convertirse en el salvavidas que necesita. Pero el margen de error es nulo, y cada error, cada salida de pista o cada duelo perdido se amplifica bajo el escrutinio de un equipo que solo tiene ojos para la victoria. En este escenario, Yuki no compite solo contra los rivales de la parrilla, sino contra el peso de la historia y la sombra de todos los que cayeron antes en ese asiento maldito. Si finalmente Red Bull decide pasar página, la incógnita es qué será de Yuki Tsunoda. Algunos lo imaginan regresando a la zona media, quizá liderando un proyecto con menos presión en equipos como Haas o Williams. Otros creen que podría regresar a Japón para reinar en la Superfórmula, o incluso dar el salto a categorías como la IndyCar, donde su estilo agresivo podría convertirse en espectáculo. Pero el riesgo más grande es que, al igual que Gasly o Albon en su momento, quede marcado para siempre por su paso fallido junto a Verstappen, perdiendo la oportunidad de reescribir su historia en otro lugar. Lo cierto es que 2025 debía ser su temporada de consagración, y se ha transformado en un juicio público. Tsunoda llegó como la gran esperanza japonesa, el piloto que podía desafiar los estereotipos y elevar a su país de nuevo a la cima de la Fórmula 1. Hoy, su futuro pende de un hilo, y solo un milagro podría revertir la situación. La pregunta que queda flotando es tan cruel como inevitable. ¿Será Yuki recordado como el hombre que logró sobrevivir al fuego de Red Bull? ¿O como la última víctima de un sistema que solo deja espacio para un rey? El tiempo corre, y cada vuelta que da en el RB21 puede acercarlo a la gloria. O al final.